Te cuento que el 70% de la superficie de la Tierra es agua. El 96,5% es agua salada y tan solo un 3% es dulce, cantidad de la que solo es consumible un 1%. Bueno, señores, y continuamos con más del cultivo de Hora de Té. En el día de hoy, una invitada muy especial. Nos visita desde España la psicóloga Matilda Pérez Noriega. Ella hoy viene con un tema muy interesante para toda esa teleaudiencia de Hora de Té que tiene niños, lo que es el apego de los niños a los adultos y, por supuesto, las dependencias infantiles. Ana Mirta Vargas, nuestra compañera, la introduce. Bueno, Mélida Pérez Noriega es una psicopedagoga clínica, también es psicoterapeuta, es mediadora familiar, es una persona muy versada en el tema que vamos a tratar, que es los factores protectores y de riesgo en la relación filioparental, que se están dando ahora. Vamos a ver qué nos dice Mélida. Bienvenida desde Mallorca, Palmas de Mallorca, España. Sí, de España, de Palma de Mallorca, sí. Una tierra muy querida. También la vuestra, por ser de alguna manera, y estoy muy contenta de estar con vosotros porque mi padre, yo soy media dominicana y media venezolana, así que bueno. Bueno, yo creo que es importantísimo cuando trabajamos con niños, ¿no? El apego, porque el apego es esa vinculación que nos une a nuestras figuras parentales o cuidadoras, ¿no? Entonces, se hace necesario porque el apego no significa solamente cariño, significa seguridad. Entonces, los niños cuando son muy pequeñitos necesitan sentir la seguridad de las personas que están a cargo. En este caso, generalmente, pues son los papás y las mamás. Entonces, muchas veces por diferentes circunstancias que puedan estar viviendo internamente en el hogar o la madre o lo que ha pasado alrededor de todo ese periodo perinatal, pues a veces suceden distintos tipos de apego. Entonces, el 60% de la población aproximadamente cuenta con un apego seguro, que es ese apego que cuando somos adultos nos desenvolvemos de una manera, pues podemos ir a una entrevista de trabajo y sentimos la seguridad de que vamos a lograr ese empleo, ¿no? O cuando nos exponemos durante el público, pues también a lo mejor tenemos ese cierto gusanillo que nos da la responsabilidad de transmitir una determinada información, pero sentimos seguridad en el momento en que estamos. ¿Qué es lo que pasa cuando no se produce ese apego seguro? Entonces vamos a encontrar pues algún tipo de apego ansioso, ¿no? O apego desorganizado que nos puede llevar a otros tipos de problemáticas, sobre todo en el futuro como adultos, ¿no? Como adolescentes, como niños mayores y adultos. Entonces, pueden incurrir, dependiendo de los recursos que tengan los padres para afrontar esto, pueden incurrir pues en delitos, en consumo de sustancias, etcétera, ¿no? Esto en primer orden. Entonces, si explicamos el apego, por ejemplo, utilizando las naranjas, por ejemplo, utilizando las frutas, ¿no? Que aquí hay un exponente muy importante en esto que se llama Rafa Guerrero, él lo explica con las naranjas. Entonces dice, si el niño necesita naranjas y tú le das naranjas, es decir, si eres responsivo al niño, a su necesidad, y le das lo que está pidiendo, entonces vas a conseguir un apego seguro. Entonces, pero si a ese niño te pide naranjas y tú le das el naranjo completo, entonces pues él estás
dimensionando y esto va a generar un apego ansioso. Y si no tienes naranjas y si el niño te pide naranjas y le das nada, pues entonces el niño va a tender a autorregularse de una manera, lo que se llama desorganizada, ¿no? Entonces, o sea que tiene implicaciones importantes realmente en la infancia, en la adolescencia y en la adultez. Mélida, una pregunta. Nos encantaría saber si los apegos son fomentados por las conductas aprendidas desde el hogar y cómo podemos nosotros identificar que estamos creando apegos en un hijo. A ver, evidentemente, claro, los padres no nacemos con un manual debajo del brazo. Entonces, evidentemente, las conductas de los padres o el tipo de apego de los padres va a influir evidentemente en el tipo de apego que se pueda generar en los hijos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que estamos condenados a tener un tipo de apego en específico? Bueno, realmente aquí entra otro concepto que es el concepto de la tribu, ¿no? Cuando nosotros adquirimos, por ejemplo, habilidades parentales que nos permiten reconducir, ¿no?, esos aprendizajes que nosotros traemos de nuestras familias de origen, pues entonces podemos hacer cosas diferentes, porque no es lo que hacemos, es qué hacemos con lo que tenemos en este momento. O si hemos fallado en un momento, no es que hayamos fallado, es qué puedo hacer para cómo reparar eso en lo que he fallado. Entonces, aquí es donde que hay que dotar a los padres de apoyo, ¿no?, de recursos para poder originar esa capacidad de respuesta a las necesidades de los niños. Necesidades no son caprichos, necesidades son necesidades emocionales, son necesidades físicas, etcétera, ¿no? Eso en la conducta antisociales de los menores, esto refleja, es por esto que se va impactando. Muchas veces la mayoría de los apegos desorganizados pues vamos a decir, se derivan en este tipo ¿no?, de conductas. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos qué es lo que está pasando con la familia de un niño, ¿no?, de un adolescente que tiene una conducta disruptiva, ¿no?, o que tiene un trastorno de conducta, muchas veces cuando vemos la biografía de la familia y del niño, nos encontramos que, bueno, que hay una familia desestructurada, que hay violencia, que hay conductas de consumo de sustancias, en fin, que pueden haber situaciones traumáticas, abusos sexuales, etc. Un gran conjunto de cosas que pueden influir, que son esos factores de riesgo que pueden tener mucho que ver con una conducta disruptiva posteriormente, ¿no? Pero sí es verdad que el estilo de apego, si yo como madre no estoy disponible por la razón que sea, es decir, porque a lo mejor económicamente no tengo recursos, no tengo apoyos familiares y tengo que estar ausente, mi hijo está a cargo de otros, a lo mejor de otras personas que tampoco pueden ser responsivas a las necesidades, pues evidentemente el niño no está teniendo atención a esto y es como que se tiene que autorregular solo, ¿no? Y bueno, y cuando hay un apego desorganizado, la tendencia muchas veces es esta, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta que ahí es donde viene la figura de la tribu, ¿no? El que haya alguien, incluso educadores, porque dentro de la tribu está nuestra familia, nuestros amigos, las personas más cercanas, ¿no? Si encontramos un agente de resiliencia, muchas veces hay niños que tienen potencialidad, que tienen características, ¿no?, que tienen, vamos a decir, estos factores protectores. Tengo una persona con quien puedo confiar, tengo una potencialidad, tengo algo en lo que mantengo una determinada ilusión. Ahí es donde hay que meterse para poder, ¿no?, rescatar esa o contrarrestar todo lo que evolutivamente ha tenido el
el niño en contra, ¿no? Meli, ahora mismo hay una tendencia a un estrés descomunal de parte de los padres. Los niños, por su parte, tienen su propio estrés, ¿no? Por el momento en que estamos viviendo de la pandemia. ¿Cómo se ha estado impactando? O sea, ¿cómo tú ves el maltrato infantil? O sea, ¿ha repercutido este estrés en el maltrato infantil ahora mismo? ¿Y cómo se vislumbra hacia el futuro que tú pudieras pensar? Claro. Aquí, bueno, si hablamos de familias desestructuradas, familias donde hay problemas o violencia, pues nos encontramos que la pandemia ha incrementado este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no estábamos todo el día en casa y los confinamientos han obligado o nos han obligado a permanecer en casa. Entonces, lo que generalmente era un problema, esto ha sido como ha aumentado exponencialmente porque empiezan mayores fricciones, ¿no? Y evidentemente, pues esto afecta realmente a los niños. De hecho, hay un incremento importante en suicidio de adolescentes, ¿no? Ya sin incluso haber pandemia, podemos decir que cada año hay alrededor, según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 41.000 niños, ¿no? Homicidios, maltrato infantil, debido a maltrato infantil, y es una suma bastante elevada a tener en cuenta. Entonces, imagínate en una situación en donde no se sostiene o donde no hay suficiente vínculo o donde no hay suficientes habilidades parentales. Entonces, esto se ve realmente incrementado, ¿no? Sobre todo porque cada quien tiene unas determinadas necesidades, ¿no? Que no puede satisfacer y las proyecta de alguna manera fuera. Vemos mucho que la ausencia de los padres por el ritmo de vida que llevamos hoy en día, de tener más de un trabajo para poder sostener las familias, nos obliga muchas veces y nos hace sentir ese sentimiento de culpa, valga la redundancia, que muchas veces queremos sustentar y paliar y sustituir por cosas materiales como los videojuegos o algún tipo de juguete que el niño quiera, para tapar esas faltas. ¿Esto influye en las dependencias? Esto, claro, imagínate, ¿qué pasa ahí? Hay una cosa que a mí siempre me viene a la cabeza y es, no es tanto la cantidad, sino la calidad, ¿no? No es tanto cantidad como calidad. Si yo a lo mejor puedo proporcionar menos juguetes, pero el tiempo que estoy con presencia con mi hijo o con mi hija, entonces pues vas a ver que hay disponibilidad de mi padre o de mi madre para estar conmigo en esos momentos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Es lo que tú has dicho, algo muy importante, el sentimiento de culpa, ¿no? Entonces, pero ese sentimiento de culpa, esa rabia, porque el sentimiento de culpa no es más que rabia vuelta contra sí mismo. Entonces, eso de no poder sostener, el que no puedo estar con mi hijo, es algo mío, no es algo del niño. Entonces, tengo que aprender, ¿no? De alguna manera, ¿de qué forma puedo relacionarme con mi hijo y proporcionarle calidad, aun porque yo sé que de alguna manera no le puedo ofrecer cantidad? En estos días me estaba acordando de alguien que me contaba que su padre no la veía casi nunca porque estaba trabajando. Entonces, el padre iba todas las mañanas y todas las noches y le daba un beso, y para que su hija supiera de que él había estado allí, le dejaba un nudo en la sábana, ¿no? Entonces, claro, esto es maravilloso porque ella lo recuerda como con mucho amor y saber que su padre estuvo allí aunque no lo pudiera ver. Entonces se levantaba con ilusión.
porque su padre le dejaba. Entonces, cosas así como muy pequeñas, o sea, pequeños detalles, hacen grandes memorias emocionales para el futuro, ¿no? Mira, es interesante eso que has dicho de la presencia física del padre con los niños, pero yo he visto también presencias físicas, más no emocionales. Emocional. He visto padres que permanentemente, por ejemplo, en el celular, y el niño queriendo relacionarse y no prestando atención y más bien maltratándolo emocionalmente. O sea, quiero que nos hable un poco de eso. Sí, es que ya de hecho el mismo hecho de ignorar la presencia del niño, imagínate que tú y yo estemos conversando ahora y yo coja mi móvil y tú estés hablando conmigo, ¿no? ¿Cuál es la sensación que vas a tener? Que no te interesa mi presencia. Que no eres importante, porque tú de pronto, tú puedes racionalizar esto, pero los niños, sobre todo los niños más pequeños, ¿no? Funcionan desde la parte más emocional, desde la parte más instintiva, porque todavía, sobre todo los más pequeñitos, hasta los 5, 6, por allí más o menos, tienen la parte del córtex prefrontal, que esto hasta los 25 años no está lo suficientemente maduro, ya decimos mucho, ¿no? Que vamos progresivamente. Entonces los niños pequeños, cuando se encuentran con este tipo de cosas, ¿qué es lo que pasa? Ellos están recibiendo, están en la parte más instintiva, en la parte más emocional, y lo que están pensando es, yo no soy importante. No soy importante para ti. Entonces, justamente hoy he tenido un directo en Instagram y justamente estábamos hablando de esto, que nosotros pensamos solamente en el maltrato físico, en las familias desestructuradas, en todo este tipo de factores de riesgo que vienen a formar parte de un maltrato, ¿no? Sea físico, emocional y esto. Pero nos olvidamos de los mensajes inconscientes que le mandamos a los niños, ¿no? Desde no me importa porque esto me llama más la atención, porque esto me ocupa más la atención, hasta, por ejemplo, no adecuarnos a sus ritmos, sino que los niños se adecúen a los nuestros, ¿no? Es decir, muchas veces, no sé si habéis visto por la calle cuando va una madre caminando o un padre corriendo y el niño, pobrecito, pequeñito, con sus piernas cortitas, ¿no? Y, corriendo porque yo tengo prisa. Entonces, así muchas veces actuamos inconscientemente demandando a los niños cosas desde nuestras necesidades y no desde la necesidad del niño. Es decir, no son los niños los que nos tienen que tienen que adaptarse a nosotros, somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a los niños. Bueno, Mélida, hoy has destapado una caja de Pandora con este tema, porque de verdad siento que la población se sentirá muy identificada con este tema, ya que la falta de atención que tienen los niños hoy en día debido al uso de los celulares, la tecnología, la inmediatez que vive el mundo, de verdad han sufrido la ausencia de los padres, tanto de ambos, del papá y mamá, como de quizás las madres, que son las más sacrificadas, porque tienen que trabajar en la calle y también tienen que trabajar en la casa, y son cosas necesarias del día a día. ¿Cuáles son esas recomendaciones que tú nos compartes para saber? A ver, por ejemplo, en el área de los videojuegos, ¿con qué intención yo estoy dándole, por ejemplo, el móvil, la tablet o cualquier otro sistema de juego a los niños? ¿Lo estoy dando para como una niñera digital? ¿No? Esto está supliendo, me está supliendo a mí. Esto es importante que tenerlo en cuenta, ¿no? Y saber cómo puedo yo administrar, porque yo muchas veces puedo sentarme con mi hijo o con mi hija un momento a disfrutar, ¿no? Con él o con ella de lo que esté haciendo.
Hay una pausa. Adelante. Ah, vale. Por otro lado, incorporar, por ejemplo, a los niños a las actividades que hacemos. Si estamos cocinando, vamos a poner la mesa juntos, invitarlos a que compartan cosas con nosotros, ¿no? Porque evidentemente si nosotros llegamos de la calle y trabajamos en la casa, pues muchas veces el hecho de invitarles, vamos a hacer esto, ayúdame a hacer esto, involucrarlos, es una manera de decirle, para mí, yo quiero estar contigo y para mí es importante que tú también estés conmigo, aunque sea partiendo un huevo, ¿no? Aunque sea, mira, tú coges la escoba y yo cojo la pala, ¿no? Y hacemos cosas. O ayúdame, mira qué importante, reforzar las conductas que ellos hacen con nosotros positivamente, ¿no? También. O sea, entre esto, muchísimas cosas. Muy agradecido de tu presencia con nosotros en el día de hoy. De verdad que nos encantaría volverte a tener con algún otro tema y de verdad nos encantaría que compartieras tus redes sociales y algún tipo de comunicación que pueda establecer la teleaudiencia contigo para seguir enterándose de esos temas tan interesantes. Sí, bueno, tengo pueden encontrar en mi página web que es aquí dicen www, pero es www.ciakairos, con K, ciakairos.com, que es mi página web. Y luego, en Instagram estoy como también @ciakairos y bueno, en una página del mismo nombre por Facebook. Así que me podéis encontrar por allí, que también hago entrevistas y dentro de poco tendré a Ana Mirta haciéndole yo a ella una entrevista por allí. Gracias. Me contenta que hayas estado con nosotros y los invito a seguir los lives maravillosos que ella hace a través de su Instagram. Gracias por estar y será hasta la próxima, mis amigos de Hora de Té. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo y un beso desde España. Igual. Gracias. Continuamos con más, señor director.